para los jóvenes vulnerables y las mujeres. Y bueno, lo que hacemos es promover entre las empresas y generar también políticas que faciliten, tratamos de promover estas políticas que faciliten las prácticas y las capacitaciones en los lugares de trabajo. Hoy tenemos para esta presentación de gestión de crisis y liderazgo de jóvenes profesionales, agradecemos a Nierby que nos va a ofrecer esta presentación. Paula Giraldez, que es la fundadora y directora de Nearby y que además se especializa en procesos de cambio y transformación cultural en organizaciones. También a Fernanda González Telmo, que es partner de Nearby con más de 15 años de experiencia en recursos humanos. Y le agradecemos muchísimo también a Tomás Caragosian, que es el CEO de TN y Platex, que nos va a compartir su experiencia siendo un joven que además está dirigiendo una empresa textil. Creemos que sus aportes van a ser súper valorables. Le cedo ahora la palabra a Paula, que va a continuar con la presentación. Ok, excelente. Bueno, ante todo, gracias Paola, gracias a la UIA y a GAM por permitirnos ser parte y compartir este espacio, y también a Tomás por sumarse a compartir como su experiencia, que a medida que avancemos van a poder ver lo valiosa y rica que es. ¿Qué nos convoca hoy acá? A ver, un poco compartir. El COVID ha generado una nueva normalidad, ¿no? Nos invitó de alguna manera a repensar la forma en la que construimos equipos, en la que abordamos la realidad. Generó una magnificación de muchos estados anímicos, de muchas emociones, que nos llevaron a reorganizarnos de una forma totalmente diferente. Entonces, parte del desafío que hoy tenemos como líderes con nosotros mismos y a la hora de liderar a otros en un contexto novedoso, signado por la incertidumbre, por una multiplicidad de estados anímicos que han, como decíamos recién, magnificado emociones, es encontrar una nueva forma. Esta nueva forma tiene un componente de la forma anterior en la que gestionamos, que podemos capitalizar, que podemos usar, pero sin duda requiere generar, nuevos estados, nuevas formas de vincularnos. Entonces, Paula, consulta, perdón, acá habla Fernanda González Telmo. ¿Vos ves la presentación? No, yo no la veo. No sé si todos están viendo la presentación que corra, porque está... ¿Tienen acceso Estamos a viendo verla? estamos viendo la pantalla de GAN. Así que si por favor, Pau, podés dejar de compartir, así compartimos la nuestra. Claro, así pueden ver, van siguiendo la presentación en la medida que vamos hablando. Sí. Gracias, Fer, es un buen punto. Yo pensé que yo no la veía, pero que el resto sí la veía. Estás muteada, Pau. Ahí. Ahí, excelente. Ahí está. Perfecto. Entonces, como decíamos, lo que nos proponemos compartir en estos minutos que tenemos por delante, la idea es que estemos aproximadamente una hora compartiendo el tiempo con Tomás, y que luego dejemos un espacio de 10-15 minutos para compartir preguntas. De todas maneras, si a medida que vamos avanzando quieren interrumpir, desmuteen o usen el canal de chat para subir comentarios. Entonces, lo que nos proponemos es, la UIA lo que nos pidió es, bueno, de qué manera podíamos contribuir poniendo un punto de vista o invitar a alguna reflexión en torno a cómo liderar en este nuevo contexto que tiene nuevas características, con foco en las nuevas generaciones que también a su vez tienen características particulares. Entonces, vamos a dividir el encuentro en dos partes. Una, cómo me lidero, cómo trabajo conmigo. Digamos, siempre decimos que la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces el primer punto para liderar, para mí que tengo el desafío, para mí en sentido abstracto, ¿no? Que tengo el desafío de liderar un negocio, un área, digamos, un equipo de gente, cómo trabajo con esta multiplicidad de frentes con las que me he visto
desafiado en términos de incertidumbre, de visión, cómo acomodo el negocio, cómo genero condiciones, y qué hago con lo que esto me genera, y en la segunda parte, cómo lidero a otros, ¿no? Cómo comprometer, motivar, cómo gestionar en esta nueva normalidad, generando engagement y compromiso de una forma remota. Vamos a compartir un punto de vista desde ejes del ciclo de la experiencia de colaboradores en esta nueva normalidad, para que sea una invitación a reflexionar sobre cómo podemos orientar nuestra práctica, y luego vamos a delinear algunos atributos de liderazgo para esta nueva era, y ahí sí Tomás nos va a contar como su experiencia en primera persona. Digamos, y como para cerrar y darle paso a Fernanda, venimos ayudando a las compañías a lo largo de esta pandemia con una iniciativa solidaria, y sí la UIA nos pidió que compartiéramos, digamos, este beneficio que estamos llevando a cabo de poner 2 horas digamos, a disposición de cada uno de los miembros de la UIA. Pueden conocer la iniciativa solidaria en nearby.com.ar, donde ponemos 2 horas a disposición para que cada uno de ustedes las pueda usar como quiera. Básicamente lo que estuvimos haciendo hasta ahora es llevar adelante talleres donde ayudamos a la gente a gestionar con estas emociones. Queríamos, digamos, decir y compartir este beneficio que la UIA ponía a disposición también. Entonces, habiendo dicho esto, si quieren empezamos con el primer eje. Empezamos con la primera parte o temática de la charla, que es liderarme, ¿no? El famoso conocido liderándonos. Nosotras entendemos que, para poder empezar a liderar nuestras emociones, siempre como consultoras decimos, entendamos todos el contexto, ¿no? ¿En qué contexto voy a empezar a liderarme o a liderar a otros? Luego el siguiente slide, que tiene que ver con los efectos COVID. A ver, en este contexto hay efectos que este encierre, este aislamiento, este virus, generó en toda esta nueva normalidad que se está creando. La crisis generó, nosotros decimos, como una dislocación de la realidad, ¿no? O sea, todo lo que veníamos haciendo en términos rutinarios, de hábitos y demás, no queda sin efecto, pero sí se desestructura, ¿no? Tuvimos que empezar a tener nuevos hábitos en un nuevo contexto. También la realidad tiene que ver con convenciones, entonces estas nuevas convenciones tuvimos que empezar a tramitarlas nuevamente porque nos generaron un extrañamiento de una genialidad absoluta, esto de estar encerrados, trabajar desde casa, empezar a tener videollamadas, ¿no? Son convenciones sociales que generan nuestra propia realidad. ¿Qué más generó el COVID? Una desorganización con el tiempo, y esto es como lo más clave, ¿no? La dislocación del tiempo, la desorganización del tiempo, que es estructural para nuestra psique se estructura, o nuestra identidad se estructura o se articula con nuestro pasado, presente y futuro. O sea, nosotros somos lo que hacíamos, lo que éramos, somos y nos definimos con nuestro presente también, y nos definimos con nuestros deseos, ambiciones y expectativas de futuro. Entonces, esto que decimos, esta secuencia pasado, presente y futuro, que se vio trastocada, se vio dislocada, se vio desorientada en este contexto, es lo que genera en nuestra identidad como una gran sensación de incertidumbre, ¿no? A ver, si yo no tengo un futuro sumamente incierto, tengo un presente absolutamente desordenado, lo único que me queda, que más o menos está estable, tiene cierta certidumbre, es nuestro pasado. Entonces, ¿a qué tendemos en este contexto, o a qué tendíamos inicialmente cuando empezó, esto ya empezó hace varios meses atrás, entonces, ¿a qué tendíamos? Tendíamos a ir a nuestro pasado, tendíamos a ir, yo quiero que vuelva todo a ser como antes, yo quiero seguir organizada como antes, ¿no? Todos nuestros pasados, nosotros íbamos a nuestro pasado, porque era lo más certero, lo más ordenado que teníamos. Entonces, ¿qué pasó en este contexto? Veníamos por una ruta sumamente tranquilos, con nuestros proyectos, nuestros pasados, nuestro presente y nuestro futuro
casi alineado o con la intención de ser alineado, y de repente, ¡boom!, una roca en el camino, que este es el contexto COVID, que nosotros lo decimos dentro del contexto COVID, pero esto pasa en todas las organizaciones cuando hay algún cambio, algún proceso de dislocación o algún proceso de reorganización que nos genera un parate, ¿no? Entonces, frente a este parate, frente a esta roca, nos surgen un montón de emociones, ¿no? Estas emociones que nos surgen, nosotros decimos somos seres emocionales. Las emociones están, no hay forma de eludirlas. Ahora, les podemos hacer caso, las podemos escuchar o las podemos negar. Hay un montón de alternativas. Pero en principio, en este contexto, las emociones que más escuchamos a lo largo de estos talleres son emociones de miedo, de ansiedad, de enojo, mucha inseguridad, una sensación de control medio neurótico, ¿no? De decir, bueno, ok, yo no puedo volver a mi pasado, mi presente está todo desordenado, tengo un control neurótico que me permite más o menos, y me vuelvo, esto de, el virus genera también una sensación de, a ver, yo ya limpié esto, ya lo desinfecté, lo vuelvo a desinfectar, de repente en el mismo día tengo emociones de enojo, me irrito conmigo, con los que conviva, tengo mucho miedo, ¿no? Miedo a esto de lavarme recurrente las manos. Digo, bueno, acá nombramos como un montón de sensaciones que pasan a lo largo del día, y durante el día, o sea, un día puedo estar ansioso, otro día puedo estar enojado, y en un mismo día puedo tener todas estas emociones que vemos en pantalla. Entonces, este tipo de contexto, esta dislocación de esta realidad, este aturdimiento, que nos generan todas estas emociones, nos muestran, a ver, nosotros decimos, las emociones son anticipatorias. ¿Qué significa que las emociones sean anticipatorias? Todas estas emociones, ya voy con ese slide, pero todas estas emociones nos vienen a comunicar algo. Nosotros decimos las emociones, algo nos vienen a comunicar. ¿Vieron cuando nos duele la cabeza o tenemos agua en la nariz y decimos, bueno, me estoy por resfriar? Cuando algo es tan fácil a nivel físico identificar, la invitación con estas emociones es decirles, chicos, las emociones también nos vienen a anticipar, no que nos vamos a resfriar, pero nos vienen a anticipar que algo tenemos que hacer que algo está mal en nosotros, que algo nos está desestructurando, ¿no? Tener todas estas emociones al mismo tiempo. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que si bien las emociones no distinguen ni género, ni nada, es ahí donde todas las generaciones, Y, X, Baby Boomer, todos estamos en la misma situación. Y nosotros decimos que es como el gap se reduce, ¿no? La diferencia de generaciones, cuando hablamos de emociones y cuando hablamos del ser, somos todos iguales. Nos volvemos como lo mismo. Entonces, por eso queríamos hablar de liderarnos, porque liderarnos no distingue géneros, no distingue edades, y a su vez las emociones tampoco se pueden negar. Las emociones en este contexto, o en esta turbulencia de emociones, en este contexto, o en cualquier turbulencia de emociones, las emociones siempre persisten. Las emociones están. Nosotros decimos, las emociones hablan en el silencio. A ver, lo primero que tenemos que saber es que las emociones están, que las emociones, si nosotros no las abordamos, no las tomamos, las emociones van a querer salir por algún lado. Las emociones, emoción significa movimiento, significa energía, ¿no? Es una energía que se mueve adentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa energía, si nosotros no la canalizamos con el lenguaje, igual palabra, o lo lingüístico, no la canalizamos de manera, desde la conversación, desde el cuerpo, y no las gestionamos, las emociones salen de forma disfuncional. Nos enojamos con quien no corresponde, nos comportamos de manera disfuncional hacia nosotros mismos, nos empiezan a agarrar erupciones o síntomas psicosomáticos. O sea, esta energía necesita salir. Entonces la invitación con esta primera parte del taller es, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿No? Tenemos toda esta energía adentro, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos las emociones? Tenemos dos alternativas,
de abordaje de las emociones. O las emociones, o nos implicamos, ¿no? Pasa algo, porque el abordaje que viene ahora es cómo funciona nuestra mente desde una mirada científica. No vamos, si bien Paula y yo somos psicólogas, no queremos hablar de cuestiones del pasado, de cuestiones más estructurales, pero sí algo más cognitivo-conductual, que es, a ver, nuestro cerebro, ¿cómo funciona? ¿Sí? Nuestro cerebro funciona... Fernanda, ¿Sí? perdón que te interrumpa, se está escuchando muy acoplado. ¿Hay forma de que apagues tu cámara para ver si funciona mejor? Porque... A ver... Ahí, ¿se escucha Perfecto, mejor? muchas gracias. Ah, mira. Bueno, entonces, la idea con este abordaje desde cómo funciona nuestra mente es contarles que, a ver, nuestra mente, nuestros circuitos neuronales funcionan como si fuese un río, ¿no? Este río se va generando con el pasaje del agua. El agua son todas nuestras emociones y pensamientos. Cuando nosotros pensamos y sentimos reiteradas veces de la misma manera, el cerebro se especializa, se automatiza. Entonces tendemos a pensar y a sentir de la misma manera distintos contextos. Esto hace que el cerebro siempre tiende a especializarse, a automatizarse, a rutinizarse, y tiene que ver con el principio de ahorro de energía. Nuestro cerebro, cuanto más rutinas le demos, cuanto más estandarizada esté nuestra vida, más feliz está nuestro cerebro, porque así funciona nuestro cerebro para ahorrar energía de manera biológica, ¿no? Esto es un concepto netamente biológico. Cuanto menos lo hagamos trabajar, más energía reservamos a nivel corporal. Entonces, este es el principio de ahorro de energía. Si a nuestro cerebro lo dejamos actuar, él funciona de manera absolutamente automática, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, tenemos dos alternativas de funcionamiento, en entornos estables y en entornos de cambio. Cuando nuestro cerebro funciona de manera estable, se focaliza, se rutiniza, es mucho más efectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una situación de cambio? Cuando hay un entorno de cambio. Nosotros lo llamamos mente serrullo, ¿no? Nuestro cerebro empieza a buscar respuestas, y en esa búsqueda de respuestas, donde nuestra mente se empieza a saturar de pensamientos, porque está en búsqueda, se satura. Entonces funciona como un serrucho, se desconecta de la realidad porque está buscando respuestas adaptativas a este contexto, ¿sí? Entonces, en esa desconexión nos genera un enorme desgaste de energía, ¿sí? Nos satura de energía. Entonces, siguiente slide, Lu. ¿Qué pasa cómo detengo, cómo hago para que esta mente serrucho, para que estos pensamientos que nos aturden, poder ligarlos, poder manejarlos, poder controlarlos? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros nos estamos implicando con estas emociones o no nos estamos implicando. ¿Se acuerdan que dijimos, las emociones están, siempre tenemos que tener esa premisa, están y son energía que fluye en nuestro cuerpo? Si nosotros no nos implicamos con esta emocionalidad, ¿cuáles son los principales comportamientos que se detectan? Decimos, la responsabilidad está afuera, la amenaza proviene del exterior, son las típicas personas que usan expresiones como me hizo, me dijo, ¿no? No está para nada implicado, todo le viene de afuera. La emocionalidad es producto de lo que le hacen, sienten que no pueden hacer nada con esto porque todo es externo, esperan acciones del otro, creen en la suerte, en el destino, esperan, y esperan, ¿sí? Cuando uno no está implicado con lo que le pasa, todo viene de afuera, es imposible estar en nuestra zona de control. Nosotros no podemos controlar nada. Si nosotros no nos implicamos con lo que nos pasa, todo queda afuera. Entonces es muy difícil hacer liderar estas emociones cuando todo está afuera. Lo que está afuera no se controla lo que está acá adentro. Entonces, cuando nosotros sí nos implicamos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando siguiente Leilu, cuando nos implicamos? Cuando nos implicamos nos volvemos protagonistas, ¿sí? Cuando nosotros nos implicamos, gestionamos las emociones, podemos controlarlas, podemos liderarlas,
podemos hacer algo con esto que nos pasa. Entonces, hay dos variables o dos conceptos fundamentales para poder empezar a hacernos cargo de lo que nos pasa. Esto le pasa a todas las generaciones, ¿no? Y si sos jefes, si sos joven profesional, si sos lo que sea, cuando vos te pasa esto, tenés dos alternativas: tomar conciencia de lo que te pasa y ganar responsabilidad con lo que te pasa. ¿Qué significa tomar conciencia? Tomar conciencia es empezar a registrar lo que me pasa. ¿Cómo registro lo que me pasa? ¿No? Porque ustedes pueden decir, bueno, es re fácil, la verdad, yo estoy enloquecida con el trabajo, con millones de proyectos, con que no sé qué va a pasar en un futuro, bueno, ¿no? O sea, primero me registro el cuerpo, veo lo que me pasa, registro mi comportamiento, empiezo a respirar. Nosotros decimos la respiración es una técnica fundamental para hacer un parate y empezar a saber dónde siento mayor tensión. Nosotros siempre decimos, ¿no?, cuando ustedes se enojan y empiezan a refunfuñar, que tiene que ver con un comportamiento muy automático de nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo hace de forma automática por supervivencia. Entonces, ¿por qué no hacerlo de forma consciente, ¿no? ¿Por qué no usar la respiración para empezar a registrar nuestro estado corporal, que es un factor clave para tomar conciencia de lo que nos pasa? Es un factor clave, también decimos escribir, conversar con otros o preguntarnos. Siempre decimos, la conciencia tiene que ver con el registro, no nos queda otra. Ustedes registren, escriban lo que les pasa, escriban los estados emocionales en los que están, sean personales o sean laborales, o sean con jefe. Aquí está el emocional, es necesario escribir. Cuando yo lo escribo, lo releo y lo reflexiono. Cuando yo converso, me escucho y lo reflexiono. Cuando yo me pregunto, a ver, por ejemplo, bueno, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué gano con esto? ¿Qué quiero dejar de hacer? ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que me tensiona? Son todas preguntas que me hacen empezar a tomar registro de mi estado afectivo y emocional. Una vez que yo tomo registro con estas técnicas, nos queda ganar confianza, ¿no? Ganar confianza y ganar responsabilidad. Responsabilidad, decimos, es responder con habilidad, ¿no? Una vez que ganamos conciencia y registro, nuestro cerebro empieza a buscar habilidades, respuestas ya dadas, y las empieza a combinar con un giro distinto que es mi emocionalidad actual. Entonces, para ganar responsabilidad, además del primer paso, necesitamos tener estrategias de abordaje. Cuando nosotros tenemos recursos efectivos aplicados al pasado, digamos, no hay que empezar de cero, ¿no? Nosotros, sin lugar a dudas, estos estados ya los vivimos en otro contexto y podemos usar los recursos que usamos en el pasado. Tenemos también la visualización. A ver, muchos la deben conocer. La visualización es entrenar a nuestro cerebro en una imagen deseada, en un modelo de comportamiento que quiero adquirir. Es visualizarlo, significa, el cerebro no distingue entre realidad e imagen, ¿no? No la distingue. Para el cerebro la imagen es siempre una realidad. Entonces, si yo construyo una imagen en nuestro cerebro lo más nítidamente posible, con la sensibilidad y con todos los sentidos, qué siento, qué huelo, dónde estoy, qué quiero hacer, cómo me quiero comportar, el cerebro empieza a buscar respuestas para responder a ese contexto, ¿sí? Y las estrategias para afrontar el temor tienen que ver, a ver, yo soy consciente, abordo el temor, el miedo, todo eso que me apabulla, y gano responsabilidad. Cuando yo tomo registro de esto que me pasa, empiezo a tener opciones de elegir, a ver, bueno, ¿qué hago? Porque me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué hago con esto que me pasa? Bueno, cuando empiezo a preguntar, empiezo a ganar libertad, de opciones, de alternativas, empiezo a decidir, ¿sí? Cuando empiezo a decidir, ya sin lugar a dudas soy protagonista y empiezo a gestionar mis emociones, porque empiezo a decidir. Recuerden, la crisis en griego significa decisión. Así que lo que tenemos que lograr es llegar a tomar decisiones que nos hagan bien y que sean funcionales a nuestro contexto, ¿sí? Entonces, siguiente slide, Lu, es una pregunta que les quiero regalar en este primer módulo, que es, ¿qué historia me quiero contar cuando todo esto haya terminado? ¿Qué historia me quiero contar? ¿Se acuerdan que dijimos que nuestra identidad se crea con pasado, presente y futuro?
Y hoy estamos en nuestro presente es hoy, y la historia en ese futuro incierto se escribe hoy. Entonces, esta pregunta nos dio mucho a Paula y a mí para liderar estos talleres o esta iniciativa solidaria que tiene que ver con regalarles esta pregunta y hacerles recordar que la historia que se quieran contar el día de mañana, esa historia que se la quieren contar ustedes, porque a ustedes les va a hacer vibrar el cuerpo, es una historia que se está escribiendo hoy en este presente. Y por eso decimos, hoy en nuestro presente estamos empezando a construir nuestra historia del futuro. Y eso es lo que estructura hoy nuestro propósito para transcurrir en este contexto. ¿No, Pau? Totalmente. Entonces, digamos, habiendo compartido, digamos, el objetivo de esta primera parte tenía que ver con compartir un marco y darles algunas herramientas para que trabajen con ustedes. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran sumar por chat o que quieran abrir un micrófono y preguntar. Ok. Bueno, cualquier cosa, usen el canal de chat o directamente levanten micrófono, interrumpan. Ahora, el objetivo de esta segunda parte tiene que ver con esto de liderar a otros, ¿no? Digo, si nosotros decíamos que la primera parte era liderar a nosotros y nuestra emocionalidad para poder estar en eje, para poder estar reflexivos, para poder estar conectados a las necesidades de mercado, a los desafíos de negocio que tenemos y poder ser continentes con nuestros equipos, y que para eso lo primero que tenía que hacer era ante todo estar conectado conmigo. Bueno, ¿cómo, digamos, cómo lidero a otros, ¿no? En nuestra experiencia, acompañar durante 20 años a compañías en procesos de transformación, de cambio, de fusión y de adquisición, digamos, pudimos ver dos cosas de una forma muy clara. La primera es que en cualquier contexto la visión es un atributo clave y distintivo de cualquier buen líder. Digo, cuando nosotros le preguntamos a los directores, a los gerentes, a los líderes de las compañías, qué es lo que más han valorado de sus jefes, rápidamente tardan menos de 10 segundos en decir sin duda la visión, que marcaron rumbo, que contuvieron, que supieron cómo llevarnos a la acción. Pero cuando la pregunta se modifica y uno dice, y cuando estabas en tormenta, ahí todo el mundo hace un foco muy fuerte en decir que estuvo, que acompañó, que contuvo. ¿Por qué? Porque en la crisis el rumbo y la visión, que sin duda es crucial para marcar el norte, aparece de largo plazo, aparece como una promesa eterna en un punto, ¿no? Si uno dice, ¿cómo vamos a estar en 6 meses? No sé cómo voy a estar mañana. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que de alguna manera lo que prima en el hoy es la emoción. Por eso decimos que la mayor contribución que podemos hacer los líderes hoy con nuestras compañías, con nuestros negocios, con nuestros equipos, tiene que ver sin duda con gestionar las emociones de mi equipo, las emociones del entorno, las de los proveedores, las de los clientes. Entonces, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo me convierto en alguien continente cuando estoy desbordado y tapado de cuestiones? Uno de los primeros focos tiene que ver con, decíamos, cambiar el concepto de productividad. La productividad siempre queda muy asociada al negocio, al resultado, cómo nos dio el EBITDA, a qué márgenes tuvimos o no, y sin duda en este contexto el concepto de productividad tiene mucho que ver con ser productivos en la cercanía, en el lazo que armamos con nuestros equipos, con los resultados sin duda y la contribución que generan, pero sobre todo en las condiciones organizacionales que nosotros generamos para potenciar resultados. Digamos, el otro día leía en una nota en la Harvard Review que una consultora internacional decía que sin duda el 2020 y 2021 iban a ser 2 años en donde la cultura iba a ser el centro de la escena, ¿no? Y claramente que sí, porque estamos en una nueva era, donde en esta nueva normalidad, donde lo que más vamos a tener que gestionar es todas las emociones, todos los nuevos requerimientos, expectativas y necesidades que tiene la gente, y entonces cómo la cultura no solo va a ser la forma distintiva, sino que se va a poner en jaque, ya se está poniendo en jaque, y se está poniendo en evidencia para todos los que conformamos organizaciones. Entonces, habiendo dicho esto,
la UIA nos pidió que profundizáramos o que aterrizáramos en la conexión de liderar en tiempos de crisis, liderar organizaciones, liderar equipos, pero con foco en liderar jóvenes profesionales. Entonces, digo, lo que vamos a compartir ahora es un recordatorio. Las nuevas generaciones están en mercado hace 10 años, todos hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias profesionales con ellos. Es simplemente compartir en pantalla un recordatorio de los principales drivers para hacer las conexiones a la instancia que viene ahora, ¿no? Sin duda, como drivers en la gestión sabemos que hay una necesidad de inmediatez, una necesidad de comunicación fluida, de diálogo, un feedback constante que a los que no pertenecemos a, digamos, a la generación sub-30 nos ha llevado a tener que generar más espacios de una forma mucho más continua, ¿no? Un foco muy fuerte en que la experiencia laboral sea disfrutable, en tener experiencias personalizadas. Las experiencias tienen un componente profesional, personal, todo tiene que generar esta sensación de aprendizaje casi en forma permanente, y un foco bastante anclado en lo que es el propósito y la ética, ¿no? El para qué, el sentido de contribución, atado a la ética en el sentido de son jóvenes que crecieron hablando de medio ambiente, de las implicancias en el mundo en el que viven y sobre todo en el que van a vivir y van a heredar a sus hijos. Entonces, si estas son las principales características en un entorno hasta antes de la pandemia, donde en términos de atributos de liderazgo nos invocaba de manera constante a estar más cerca, a tener un foco mucho más renacional y a generar esta necesidad de aprendizajes en forma continua, ¿no? La promesa antigua de en 3 años vas a adquirir tal habilidad o vas a poder hacer tales cosas sonaba eterna. ¿Qué pasó en esta pandemia donde las emociones se fueron como de alguna manera magnificando? Entonces lo que queremos compartirles son muy brevemente unos resultados de una encuesta que se compartieron hace poco en redes de RHO, una consultora nacional, que lo que cuenta básicamente es, fíjense, esta encuesta se hizo sobre una base de 455 personas, hay personas de todas las edades, pero donde vemos donde los índices de favorabilidad son claramente más bajos en lo que tiene que ver a las prioridades y responsabilidades, al equilibrio en el tiempo personal y laboral, a la cercanía y apoyo y a la sensibilidad con los estados de ánimo, ¿no? Como la gente lo que más está demandando tiene que ver con este acompañamiento, esta gestión de las emociones, y estos datos que acá están extraídos y están contados en forma general, en promedio, en las generaciones sub-30 se incrementaban notoriamente. Entonces, que, digamos, si nosotros decimos, bueno, entonces nosotros como líderes de compañías, de organizaciones, de equipo, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo lideramos en este contexto que tiene determinadas características? Entonces dijimos, un eje sin duda es pensar la experiencia de colaborador en la nueva normalidad. La experiencia de colaborador acá la pensamos en fases, obviamente que cada compañía en función del momento en el que está la va a aterrizar digamos, en un planning de una manera o de otra, pero lo que sabemos articulando estas expectativas es que la primera fase, el primer mes de esta nueva normalidad que tuvo que ver con el primer mes de pandemia, el primer foco de necesidades tuvo que ver con cubrir lo esencial, ¿no? Recursos de tecnología, o sea, la posibilidad de proveerle al otro trabajo productivo de manera remota, ¿no? Aún las plantas industriales, aún las compañías de salud, que el trabajo claramente es presencial, se vieron desafiados en encontrar nuevas formas de adaptarse, de proveer insumos, de garantizar seguridad para evitar tasas de contagio en las clínicas, en las plantas industriales, digamos, qué hacer con el personal staff. Digo, todos tuvimos que hacer una adaptación fuerte para hacer que lo básico que ya teníamos cubierto, readaptarlo para poder seguir produciendo. Desde hace un mes aproximadamente sabemos que estas expectativas a grandes rasgos fueron cubiertas por las compañías y pudieron empezar a producir
o a tener condiciones para producir, y empezamos a entrar en esta fase 2 donde prima la vincularidad, y entonces cuando miramos la experiencia de colaborador decimos dónde tenemos que enfocar los esfuerzos ahora, habiendo cubierto lo básico, y sin duda tiene que ver con la vincularidad, con generar espacios de inclusión, de comunicación. Es un momento donde las nuevas generaciones pueden tomar un protagonismo mucho más fuerte, aprender y enseñar, ¿no? Todos nos vimos desafiados a usar las plataformas de maneras que, digamos, no habíamos usado, a la hiperconectividad virtual que usábamos ocasionalmente, empezamos a usarla de manera más que constante. Entonces, digamos, cómo transformar esto de la vincularidad, de la inclusión, de la comunicación, del aprendizaje en prácticas y en nuevas políticas, en nuevas formas de gestionar. Twitter hace poco lanzó un comunicado diciendo que una vez que terminara la pandemia había modificado sus políticas y que todo el personal, staff que pudiera hacerlo, iba a estar habilitado a trabajar 100% remoto. Entonces digo, cabía la pregunta de decir, bueno, ¿qué esfuerzos de adaptación, qué modificación en las prácticas, qué nueva generación de experiencias estamos generando nosotros en nuestras compañías para acompañar a las nuevas generaciones, a generar este sentimiento de compromiso, de engagement, de motivación, cómo enfoco la energía en lo importante, y por otro lado también, qué espacios generamos para los que no somos sub 30, y que cuando termina la jornada laboral tenemos que lidiar con el balance laboral personal en esta hiperconectividad donde parece que tenemos que dar respuesta 7x24, y el acceso es, digamos, es mucho más sencillo porque todos estamos conectados para poder comunicarnos con el resto. Entonces, si bien esta experiencia y esta fase de experiencia de colaboradores está pensada en las nuevas generaciones, sin duda amerita también que hagamos este aterrizaje a la experiencia digamos, de lo que sería hoy la generación X, cómo articular el calendario familiar con el laboral para poder también tener tiempos de ocio. ¿A dónde apunta la experiencia de ciclo de colaborador? A llegar a la fase 3, entendemos que en este momento muy pocas compañías han llegado a este momento, creemos que la mayoría de hecho está todavía, digamos, viendo cómo adapta la fase 2, la experiencia 3 es una experiencia de satisfacción, digamos, más plena, por decirlo de alguna forma, donde la gente ya logró adaptarse, ya pudo reconectar su propósito a focos de inspiración, donde la gente está alineada a estas nuevas prácticas y formas de gestión, donde se ganó confianza en los líderes, en que no solo marcan el rumbo, sino que pueden acompañar, que pueden contener. Es un momento de verdad muy crítico en la experiencia de cliente de colaborador interno, ¿no? De cliente interno que estamos viviendo, porque es un momento de verdad en el sentido de que la gente está mirando no solo lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo lo hacemos, qué tanto los valores se ponen en acción, ¿no? Qué tan consistentes somos o no con esto. Entonces es un momento para revisar sin duda qué tanto espacio estamos dedicando en nuestra agenda, qué tanto estamos pensando las formas en que la cultura de nuestras compañías se juega y el espacio que damos a nuestros equipos para poder llegar a esta fase 3, donde sin duda haya este mix y este combo entre experiencias nutritivas en términos de aprendizaje, se haya podido capitalizar la pandemia en la construcción de una nueva realidad superadora de la versión de la realidad anterior, ¿no? Entonces, como preguntas para llevarnos a la práctica, digo, sin duda hay bastiones, hay aspectos que fueron fortalezas en nuestra cultura y que vamos a sostener, qué cosas tenemos que sostener y qué de nuestra gestión como líderes es necesario cambiar, creer o modificar. Creemos que este es un desafío posible y que si nos adentramos en ese camino vamos a salir fortalecidos y vamos a haber contribuido a generar no solo mejores condiciones, sino mejores personas, porque en este doble desafío de liderar a otros y autoliderarnos nos venimos fortaleciendo digamos, y tenemos la oportunidad de fortalecer a otros y de ayudarlos a convertirse
en los líderes de mañana, ¿no? Porque en definitiva estos chicos sub-30 son los que van a estar liderando las compañías mañana, y varios de ellos, como ahora vamos a compartir la experiencia de Tomás, vienen liderando organizaciones e impulsando cambios muy interesantes. Entonces, como para cerrar, y antes de darle paso a Tomás, digo, cuando pensemos en qué cosas modificar, crear, cambiar, como foco la modificación de políticas, de prácticas y procesos, a veces son pequeñas modificaciones las que cambian la experiencia, incluir esta vertiente de los aprendizajes en doble vía, sin duda cambia el foco de medición. El otro día un cliente nos decía, tenemos que lanzar la evaluación de desempeño, ¿la lanzamos, no la lanzamos? ¿Cómo la lanzamos? ¿Cómo la adaptamos? ¿Cómo redefinimos objetivos? Sin duda los indicadores de medición se van a ver modificados, hay que armar nuevos acuerdos, hay que generar nuevas condiciones, nuevos hábitos y nuevas prácticas para que esto sea nutritivo y lograr lo que más queremos, que es enfocar la energía en lo importante, en los resultados y en la experiencia vincular, para generar con esto una nueva experiencia. Entonces, como atributos de liderazgo necesarios, hoy más que nunca, no porque no lo hayan sido en el pasado, porque lo que vamos a compartir, cercanía, continente, empatía, sin duda que son atributos de liderazgo que están en toda la literatura y la bibliografía desde que las organizaciones prácticamente existen en los últimos 50 años, pero en este contexto, digo, lo que más me interesa compartir es, desde nuestra experiencia, esto gana una centralidad inédita, digamos. Como veníamos diciendo, Pau, que de tantos años de hablar de estados emocionales, de tantos años de hablar del liderazgo empático y demás, es como que hoy el liderazgo y los atributos del liderazgo en esta nueva normalidad se vuelven con sentido, ¿no? Es un liderazgo Totalmente. con sentido absoluto. Y que nos requiere estar muy atentos, muy despiertos. Es un liderazgo despierto, un liderazgo consciente, un liderazgo altamente conectado conmigo, con el otro, con mi entorno, ¿no? Cercanía, accesibilidad para generar contacto fluido, cómo aterrizo esto en una práctica, qué espacios de encuentro genero, no solo para medir resultados, sino para generar cercanía, qué tanta capacidad de entrega. Es un momento donde vamos a tener que poner, digamos, nuestra capacidad de entrega de una forma fuerte, porque vamos a tener contacto con gente que tiene necesidades diferentes, expectativas diferentes, estados de ánimo cambiantes y diferentes, sin juzgar. Esto de poder pensar, responder preguntas con respuestas que no tenemos, ¿no? Cuando intercambiábamos miradas y experiencias sobre esta charla y hablábamos con Tomás decía, me resulta más sencillo contarle a mi gente dónde vamos a estar en 2 o 3 años que dónde vamos a estar en los próximos 6 meses, y decíamos, en algún punto a todos nos viene pasando esto, entonces, como, digamos, como foco decir, es un momento de acompañar, de gestionar, de ir peleando una batalla día a día con el foco de visión organizacional, sin duda, que opera como norte, pero el foco principal de este momento es contener, es adaptar las prácticas para que la gente pueda transitar este devenir con el menor dolor y el menor estrés posible, y sin duda eso va a traer los resultados de negocio, y vamos a ver, digamos, atravesado este momento de verdad, constituyendo credibilidad, consistencia y un accionar ético que para estas nuevas generaciones y para nosotros como persona es tan importante. Habiendo dicho esto, y la verdad no me quiero demorar más porque la experiencia de Tomás realmente es muy rica e interesante, le doy lugar a Tomás Caragosian, alias Tommy, para que nos ilumine con las prácticas y las experiencias que él fue haciendo en su compañía. ¿No? De cómo, Tomás, cómo lo viviste vos, cómo viviste este transcurrir, esta transformación, y sabemos que venías haciéndolo ya desde antes, pero bueno, este contexto también te invitó a desafiarte, ¿no? Dale, ahí está compartida la pantalla, ya que yo no voy a proyectar, si quieren sacar para que se pueda ver mejor, si no, como ustedes quieran. Sí. Dale, Lucía, si querés saca pantalla, perfecto. Para los que no me conocen, me llamo Tomás Caragosian, antes dijeron que era el CEO, no soy el CEO, soy COO, digamos, estoy a cargo de toda la parte operativa, CEO todavía es mi padre. Hace 8 años trabajo en la compañía, es una compañía textil, hacemos hilo, hacemos tela, medias, ropa interior, y ahora armamos una fábrica de barbijos.
Somos alrededor de 1.150 en total o en el grupo, y básicamente los últimos 6-7 años cambiamos un montón de los procesos productivos que conllevaron un montón de procesos, naturalmente, digamos, de la parte cultural. Entonces, desde que comencé fui armando equipos y trabajando sobre estructuras de liderazgo un poco distintas, armamos unas... Mi viejo, yo siempre decía que no quería tanto los recursos humanos desde el punto de vista, no que no lo creía, sino que eran compartimentos estancos y aislados. Nosotros creamos el área estratégica de los recursos humanos y tuvimos datos muy concretos, bajamos el ausentismo, por ejemplo, del 12% al 2%, frenamos la rotación de ingenieros, hicimos concretamente muchas cosas, digamos, que fueron dando espacio a que crezca en la organización, digamos, a través de los resultados y a través de un nuevo esquema de liderazgo. Tal es así que al principio nos llamaban con un grupo de ingenieros que había hecho la camporita, porque como queríamos venir a cambiar, y un poco lo que yo era un joven con mayor ansiedad, digamos, con ese tema de que uno quiere que los temas se den de una manera mucho más rápida de lo que naturalmente el proceso cultural conlleva. Creo que el tiempo y cierta madurez adicional que fui adquiriendo me hizo entender, digamos, que hay tiempos y que hay que saber entenderlos. Con respecto un poco a lo que habíamos hablado con las chicas, me anoté un par de esquemas para que tratemos y un par de temas puntuales que hemos tratado en la compañía. Y cuando recién hablaban, digamos, del liderazgo y de la necesidad de proximidad, de cercanía, yo creo que más que nunca, digamos, lo que estoy viendo es que tenemos que estar cerca de nuestra gente, y espacios que antes se daban de manera natural, digamos, donde nosotros caminamos por el pasillo y por ahí teníamos esa charla de pasillo, donde medíamos la temperatura de la organización, veíamos si la gente estaba alegre o no, o cuáles eran sus dudas. Hoy hay que planificarlo. Digamos, me parece que en nuestro liderazgo, que por ahí se gestaba o se daba, cuando uno podía de alguna forma ser, digamos, sensitivo visualmente al espacio, hoy las cosas hay que planificarlas. En ese sentido nosotros estamos planificando muchas reuniones, no tanto únicamente con los jefes, porque si no por ahí no tenemos acceso a lo que pasa abajo, sino también con los jóvenes talentos, con mis key players, con ingenieros, con electrónicos, digamos, con un equipo ISO, o sea, tratar de que no sea únicamente con la estructura de los jefes, digamos, o quienes responden directo a nosotros. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Después un tema que siempre hemos trabajado es, digamos, muy transparente. Yo tenía una frase que puede gustar o no, que es el que avisa no traiciona. Por ende nosotros siempre fuimos frontales, francos, y así es como, por ejemplo, entre otras cosas, trabajamos el tema del ausentismo. El ausentismo era una variable dada, digamos, tenías 12% y, digamos, era porque nosotros analizábamos el ausentismo desde un punto de vista numérico, porcentaje, la gente como números, y pasamos a un nivel más sensitivo y empático de tratarlo persona a persona, digamos, diciéndole, mirá, básicamente está pasando esto, estás afectando a tu compañero porque cuando faltás, digamos, trabaja el doble, y trabajando... Como que ganaron conciencia de más sistémica, ¿no? De cómo impactaba su trabajo. De impacto en la contribución propia y en la cadena de valor, ¿no? Totalmente, al final, digamos, yo creo que la parte del liderazgo y un correcto uso de los recursos humanos impacta directamente sobre la productividad, o sea que, digamos, el otro día hicimos una reunión con uno de los vicepresidentes de YPF que nos hablaba del triángulo dorado para ellos, que era, digamos, de recursos humanos, que era accionistas, empleados, clientes, digamos. O sea, nosotros desde el punto de vista de los recursos humanos, lo que hoy estamos haciendo es tratando de tener un personal más motivado, digamos, para que sea más productivo y para que nosotros tengamos un producto más sólido y más, digamos, comercializable. Otro tema es un poco, digamos, nosotros hemos vivido en nuestro sector 6 años, los últimos 6 años fueron muy duros. Para empezar, digamos, yo tuve que tomar decisiones durísimas. En los últimos 4, nosotros tuvimos que despedir alrededor de 850 personas. Fueron momentos duros, pero siempre, digamos, un poco lo que hablaba con las chicas es, más allá del dolor, más allá de lo que uno cree, digamos, lo que representa a su gente es importante, digamos. Yo no representaba, cuando hablo de transparencia, no es que hacía una especie de acting o, digamos, de transmitir ciertas cosas de optimismo, porque si no se nos hace bosta la estructura. Y hoy a veces me preguntan, che, Tommy, ¿cómo vamos a estar en los próximos 4 meses, 3 meses, 5 meses? Y como me cuesta explicarle eso, lo que digo, mira, por ahí no es tan fácil decirte cómo vamos a estar en los próximos 4 o 5 meses. Ahora, sí te puedo decir cómo vamos a estar en los próximos 2 o 3 años. Y que tengo este proyecto, que tenemos este proyecto, que de repente tenemos por ahí, digamos, que la política influye a nivel industrial, un gobierno que tiene una orientación más industrialista, y que estamos pensando, por ejemplo, a partir del COVID, entrarle todo lo que es textiles medicinales. Entonces, cuando uno le dice la verdad de que en los 3-4 meses que vienen van a ser momentos complicados, pero al mismo tiempo
le pone esa zanahoria de que hay proyectos, de que hay motivación, de que hay largo plazo, yo creo que son herramientas que hacen que nuestra gente tenga una menor incertidumbre, y ahí está la cercanía, ahí está la información, digamos. No hay Ahora, peor... ¿sabes qué estoy pensando, Tomás, o qué me sale a reflexionar con esto de las generaciones jóvenes o los jóvenes profesionales? Que mirá qué paradójico, vos decís, el largo plazo o el mediano plazo hoy se vuelve un norte para tu gente, porque lo inmediato, en los próximos 6 meses, que es esto que caracteriza a los jóvenes profesionales, la ansiedad, y bueno, ¿y qué proyecto voy a hacer? ¿Y qué me vas a dar? Y demás, cómo el mediano plazo se vuelve, en este contexto, se vuelve tan importante. Cuando en épocas anteriores, el mediano plazo, no, al joven profesional no le interesa el mediano plazo, decirle ya lo que va a hacer y cómo va a agregar valor ya, ¿no? Sí, Cómo este contexto empieza a romper ciertos paradigmas y eso también lo pone sobre la mesa. Qué lindo escucharte decir que vos podés decirle a tus jóvenes ingenieros, yo sé lo que va a pasar dentro de 3 años, no sé dentro de 6 meses, pero dentro de 3 años sí, y apalancarlos de ahí. Ahora la pregunta es cómo agregan valor en el corto plazo. ¿Cómo haces con eso? Todo lo que habíamos hablado. Nosotros, por ejemplo, tenemos planes, tenemos uno que se llama TN Líderes 2020 en su momento, ahora estamos en TN Líderes 2022, que básicamente agarramos key players, ponele 8 ingenieros, 7 ingenieros, 6 ingenieros, los hacemos pasar por todos los puestos de trabajo, les hacemos relacionarse con la parte sindical, digamos, acompañado por recursos humanos, los formamos, y digamos, yo sé que de esos 7, 8 por ahí van a quedar 4, algunos se van a ir, o algunos mismos yo voy a sacar porque no están al nivel de lo que esperamos. Entonces lo que también tratamos de ver, digamos, es la coexistencia de que un tipo que yo estoy preparando para el mediano plazo, el largo plazo, para un puesto de jefatura, 3, 4 años, 5 años, lo que sea, también me dé un payback de corto. Entonces, nosotros también les ponemos tareas de corto, tareas más operativas, y un poco, digamos, les decimos, mirá, te pongo en este proyecto que es, no sé, la implementación ISO, o este plan, digamos, para automatizar cierta cosa, más el plan de formación, pero también tenés que hacer ciertas cosas operativas, que sé que por ahí no te gustan tanto, pero que son importantes para la organización. Entonces, ese macheo de, digamos, actividades de mediano, de actividades de largo, con algunas cosas más operativas, son las que va haciendo que al menos de corto ya me esté generando valor, más allá de lo que yo invierto en él. Compañías como las nuestras, que son compañías medianas argentinas, mediano tramo 2, o digamos de las grandes, pero no de las enormes, nosotros tenemos temas, y sobre todo en sectores como el nuestro, donde tenemos una competitividad importante con otros sectores que pagan mejor que nosotros. Por ende, yo lo que trato de hacer, digamos, para frenar las renovaciones, están muy cerca de mis key players. O sea, estar hablando de manera constante con grupos de WhatsApp, le mandamos libros, le mandamos cosas, digamos, y mi relato, digamos, cómo yo trato de encararlo es, digamos, tratando de hacerles sentir de que en mi compañía, digamos, tienen trato directo con el dueño, de que son un nombre y de que esto es una maratón. Trato de proyectar o hacer que algunos proyecten un largo plazo con nosotros y le muestro cómo le fue a la gente que se quedó con nosotros, con mi padre y con mi abuelo desde siempre. Gente que se hizo de abajo y que tiene una vida espectacular, donde su familia tiene otros emprendimientos y donde armó algo. Es cierto que mi generación, yo tengo 30 años, tiene, digamos, una visión distinta, por eso creo que tiene que haber un payoff de corto, pero tampoco está en generalizar de que ninguno tiene una expectativa de hacer carrera, digamos, me parece, claro. Yo creo que soy de los que creen que generalizar siempre es malo, por supuesto hay patrones, pero también hay forma de atraer a los jóvenes. Por ejemplo, proyectos interesantes, proyectos, digamos, yo los voy poniendo sobre proyectos que sé que les van a interesar, implementación ISO, digamos, automatismos, proyectos de digitalización de nuestro mantenimiento preventivo, son todas cosas que yo sé que les interesan, y que por ende, digamos, ellos por ahí dejan pasar oportunidades económicas mejores porque los reconforta la situación. Lo hemos demostrado, antes teníamos una rotación altísima, realmente bajó dramáticamente, y eso, digamos, me parece que hace que estemos en el buen camino. Por supuesto que hay obstáculos, digamos, ¿no? Al avance cultural de cualquier compañía hay obstáculos, y a veces yo lo que trato de remarcarles es que, digamos, que no se rindan. O sea, muchas veces cuando uno quiere implementar cosas y coexisten esas dos generaciones, están esos tipos que en fábrica te dicen, pero así lo hicimos siempre. Yo creo que lo importante son dos cosas. Una es, digamos, que los jóvenes vengan a ponerse a disposición de la nueva generación, no a reemplazar a la nueva generación. Lo que tenemos que armar y tenemos que ayudar desde los puestos de jefatura son transiciones ordenadas. Tenemos que involucrar a la generación anterior en el proceso de armado de proyectos. A nosotros ¿Cómo lo involucrás, Tomás? ¿Cómo involucrás? ¿Cómo haces? Vos en un momento decías que tuviste que despedir mucha gente, y yo pensaba
en la fuga de conocimiento, ¿no? Viste que en generaciones anteriores están los expertos técnicos de fábrica que tienen 54 años y todo el proceso tiene en la cabeza de memoria, porque sabe cómo apretar cada botón y no es escrito en un procedimiento. Digo, esa fuga de conocimiento, ¿cómo la capitalizás, cómo apalancás esos que hoy no son tu futuro, pero son tu presente más crítico, son como un tesorito en la fábrica? ¿Cómo trasladaste ese conocimiento a las nuevas generaciones? Bueno, primero que, digamos, a los mejores no los saco nunca. O sea, por ejemplo, yo tuve que cerrar fábricas donde mantuve la estructura inicial porque sé, digamos, de lo que valen ellos y prefiero que aun cuando no tienen trabajo, guardármelos porque sé que en algún momento voy a tener una oportunidad. O sea, la estructura vertebral, como se dice en el fútbol, yo nunca, digamos, más allá de que tenga que cerrar o bajar, digamos, la dejo ir, digamos, los tengo y los tengo bien y los tengo cuidados. O sea, esos líderes en conocimiento yo me los guardo. Después, Bien. digamos, en un pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos otra crisis grande donde tuvimos que sacar bastante gente y se había hecho el retiro voluntario. En el retiro voluntario muchas veces se te van las mejores personas. Entonces, por ejemplo, en la última nosotros no ofrecimos retiro voluntario y, digamos, fuimos muy, muy específicos, por más que era una cantidad grande, de la gente que se estaba yendo y por qué se estaba yendo. Por supuesto que el porcentaje fue alto sobre el total que somos y se me fue gente buena, pero bueno, es parte del riesgo que hay que asumir. Y un poco lo que te decía de cómo coexisten, digamos, las culturas es, nosotros somos frontales. Yo, digamos, a mi gente le digo, a nuestra gente o a los colaboradores le digo, acá hay un tren que avanza. Y, digamos, así como nosotros en la gremial, con la UIA Joven y en la empresa no creemos de que somos lo mejor por lo que planteamos, sí creemos, digamos, que lo que nos hizo ser los mejores, o lo que nos hizo crecer, o lo que nos hizo mejorar en su momento, no necesariamente es lo mejor hacia adelante. Porque el mundo cambia, cambian los patrones. Yo te digo, por ejemplo, nuestra compañía en el sector es lo más grande. Digamos, que yo diga que hoy hacia adelante no es lo que tenemos que hacer, lo que hacía mi padre y mi abuelo, no es que desmerezca lo que ellos hicieron, es que interprete que el mundo cambió y que nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, no lo hago desde un lugar del desprestigio, lo hago desde un lugar de la necesidad. Creo que cuando uno los involucra y en los proyectos, en vez de armar un proyecto e ir a implementar, en el armado habla con los jugadores, con los operarios de la generación anterior, con los jefes y supervisores, mirá, quiero hacer esto, estoy planteando esto, ¿cuál es tu opinión? O sea, cuando uno los involucra en el armado, no en la implementación, creo que disminuyen las barreras. Pero después, digamos, culturalmente hay barreras que van a seguir estando, y digamos, yo le doy 1, 2 o 3 avisos, le digo, muchachos o muchachas, el tren avanza en esta dirección, el tren avanza hacia más calidad, hacia más productividad, hacia una implementación ISO y más profesionalismo, digamos. El que no se quiere subir, lo entiendo, pero se queda abajo del tren. O sea, muchas veces, digamos, uno tiene que esperar y el proceso cultural por ahí conlleva 2, 3 años, digamos, es normal, pero cuando hay un obstáculo real, digamos, a eso yo creo que uno se tiene que tomar la decisión, por más fuerte que sea, de desprenderse de esa persona. Nosotros lo hemos hecho y hemos encontrado esos pequeños obstáculos que quizá me retenían el avance de toda un grupo de trabajo. Digamos, esos son casos que fuimos teniendo, digamos, un tema por ahí que me... Tomás, yo pensaba en este contexto que estamos atravesando y en la construcción de nuevas formas de esta nueva normalidad, que tal vez nos podías compartir algo de tu experiencia en esto de las prácticas, ¿no? que vienen implementando, acciones que vienen llevando a cabo, más allá de que una parte de tu compañía es planta y, digamos, si no es posible el trabajo remoto, ¿no? Para una parte grande de la nómina. Bueno, nosotros obvio que estamos utilizando, ya veníamos digitalizando nuestra compañía, creo, digamos, que la curva venía creciendo, pero, digamos, básicamente cambia el patrón y nos hace apurarnos más. Digamos, las herramientas digitales van a hacer que, por ejemplo, una empresa como la nuestra, que por ahí tenía muchos costos corporativos de ida entre todas las provincias, nosotros estamos en 4 provincias, eso disminuya ese tipo de costos operativos que por ahí uno se da cuenta de que no eran tan necesarios como antes de esto creía. Pero bueno, nosotros los que hacemos, o estamos en la parte de la industria de la manufactura, digamos, el teletrabajo no te resuelve el problema. El trabajo te optimiza, digamos, el teletrabajo te optimiza, pero quienes producimos bienes tangibles, digamos, necesitamos que nuestra gente esté en fábrica. El otro día, hoy en realidad estamos lanzando una encuesta de la UIA donde preguntamos sobre el teletrabajo
en las distintas partes, en la administración y comercialización se puede teletrabajo, en la parte de diseño, marketing se puede, en la parte comercial depende, digamos, hay una parte B2B, una parte B2C, pero en la parte de producción es complicado. De todas formas, estamos utilizando más herramientas digitales. Yo creo que antes uno no tenía la necesidad, entonces lo hacía de una manera muy leve, hoy no nos queda otra, que eso es la parte positiva. Y algo que sí le pido a mis líderes o a mis jefes es estén muy cerca de su gente, digamos, que hablen, que digamos, le den información, que le den cierta certidumbre, porque digamos, yo sé y los industriales sabemos que cualquier tormenta pasa, y que lo que necesitamos que es, digamos, que después de que esta tormenta pase, contemos con la estructura preparada que tenemos, que no perdamos soldados o comandantes, digamos, en el camino. Por ende, yo les pido mucha cercanía, les pido mucha empatía, y un cambio que estamos haciendo a nivel organizacional es que en el pasado se hablaba de nuestra empresa como si fuera una empresa grande, lo decían hacia adentro, y entonces a veces, digamos, había problemas en la llegada de la comunicación, y yo siempre les doy un ejemplo. En mi colegio había 1000 personas, y yo esas 1000 personas a casi todas las conocía. Nosotros hoy somos 1150 dividido en 6 fábricas en el interior. Muchachos, no hay razones para las cuales ustedes no puedan conocer personalmente a las 100, 150 personas que las acompañan. Quiero que les pregunten, quiero que les hablen, quiero que les cuenten cómo estamos, hacia dónde vamos, cómo están ellos, cómo están sus familias. Cuando uno tiene un vínculo de mayor proximidad, cuando uno le explica a la gente por qué hace lo que hace, esa persona tiene un aspecto de mucho mayor compromiso con la organización. Yo creo que no hay nada más feo que nuestros operarios de cualquiera de nuestras empresas produzcan un producto sin entender cuál es su rol hacia el cliente, cuál es su, digamos, su labor frente al bien. Es el para qué. Con Paula hoy hablábamos, ¿no? Del propósito. Apago la cámara porque me dicen que se me escucha mal. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Sí. ¿Qué es el para qué y el propósito? ¿Para qué hacen lo que hacen? ¿No? Me parece, y Tomás, yo te quería hacer una pregunta, no sé, también quería invitar a los oyentes, si quieren hacer preguntas, que se sientan en libertad de hacerlas. Yo cuando pregunto trato de representar la audiencia, pero no sé si es muy claro. Digo, hablas de teletrabajo, de tema de administración, los comerciales y demás. ¿Hay algo que, vos crees que el teletrabajo vino para instalarse? Viste que hablábamos de la nueva normalidad y que parte del contexto actual está escribiendo la historia futura, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Yo creo que, digamos, el teletrabajo es bárbaro, optimiza un montón de cosas, pero personalmente yo creo que la sinergia de estar juntos, de trabajar cerca, digamos, la empatía de ver personalmente a la otra persona, digamos, eso no lo mata el teletrabajo. Me parece que vamos a pasar a un modelo mixto, digamos, donde van a convivir, digamos, el modelo original con este modelo de teletrabajo. Sí creo que, digamos, no vamos a volver a antes, incluso en nuestra compañía, donde ibas los 5 días a la semana, por más que nosotros somos bastante flex en un montón de cosas. Me parece que van a coexistir, pero no viene a reemplazar, digamos. Me parece que, digamos, el esquema de ir hacia un 100% de teletrabajo, digamos, no es ni siquiera óptimo. Digamos, vernos las caras, hablarnos los temas, digamos, personalmente yo creo, digamos, que más allá de que nos estamos viendo ahora, uno percibe mucho más cuando tiene a la persona enfrente, digamos, y al lado, por un montón de motivos y un montón de gestos que pasan cuando apaga la cámara uno. Así que en ese sentido es un poco lo que veo. Y un tema que por ahí quería, digamos, levantar, que yo también traté de bajar en la compañía, es, digamos, nosotros veníamos de un modelo muy caudillista a un modelo más de liderazgo, digamos, donde el caudillo siempre se muestra fuerte, se muestra invencible, se muestra poco permeable. Nosotros estamos yendo más hacia un estilo de liderazgo donde, no, digamos, por ser líder no quiere decir que vos te tiene que salir todo bien o tenés que aprender todo, digamos. O sea, te caes, te levantás, y si te levantás, te levantás mejor, más fuerte y con mayor aprendizaje. Y eso es un poco lo que estamos tratando de instalar, y un poco, digamos, a no tenerle tanto miedo al error y a practicar. Un poco hay una metodología que deben conocer, digamos, o un término se llama MVP, que es Minimum Viable Product, o mínimo producto viable, donde básicamente te dice, digamos, si vos sacás un producto para, digamos, un proceso interno o un proceso y no te dio vergüenza haberlo sacado, es que lo sacaste tarde, digamos. O sea, validalo con tu cliente interno, validalo con tu cliente final, digamos. No gastes un tiempo enorme en un desarrollo, mucha guita en un desarrollo, porque si no funciona te comiste un enorme fracaso. Ahora, digamos, si vos vas validando tu producto o tus ideas o tus procesos con tus clientes internos, con tus colaboradores o con tus clientes externos, pero lo haces como si fuera un beta, digamos, al final
tenés un acumulado de pequeños fracasos que no son importantes porque aprendiste mucho más en el proceso. Entonces, explicarles a los líderes, digamos, primero que involucren a la gente en el proceso de trabajo. Segundo, que no tengan miedo a cometer el error. Simplemente que se repongan del error, que aprendan del error y que surjan, digamos, o que resurjan de una manera de mayor fortaleza, digamos. Nada, eso es un poco... Como recién te escuchaba, Tomás, y pensaba cómo esto del MVP, ¿no? Uno, de alguna manera, la esencia de base, más allá del producto, es generar como modalidades de gestión donde co-construimos, o sea, nos sentamos a analizar juntos, nos sentamos a pensar, a producir, nos animamos a generar aprendizaje dentro de la organización, aprender de los errores, hacemos que la organización hable, ¿no? Hoy lo que uno ve mucho en las compañías es esta dificultad para tener conversaciones genuinas, que en definitiva es lo que permite aprender. Si no podemos hablar de lo que salió bien, de lo que salió mal, va a ser muy difícil capitalizar a gran velocidad aprendizajes, y todas están muy preocupadas por ser adaptables y flexibles en tiempos como muy cortos. Entonces la esencia de eso, de decir, o sea, es una construcción conjunta, ¿no? Esto de no solo las nuevas generaciones pueden enseñarnos desde lo concreto al uso de nuevas tecnologías y nuevas formas, sino nutrirnos de idea, ir construyendo el conocimiento, esto que vos decías de dejar el saber verticalista, ¿no? de caudillo, para hacer una construcción conjunta, que el mercado también nos ayuda a construir, nos pone su punto de vista. Digo, creo que estamos sin duda en una era mucho más colaboracionista, con un liderazgo no solo más horizontal, más participativo, que no quita digamos, que el norte, que el rumbo pueda estar firme para ser continente, ¿no? Creo que estamos en ese interjuego entre ser claros en hacia dónde vamos y por qué vamos, y sostener. Es un momento muy importante para que los líderes sostengan en cuerpo y alma, ¿no? Esto que vos decís, el tren avanza, los invito a todos a que se suban, si no se quieren subir, estamos ok, pero te aviso que es como la escalera mecánica que va a seguir subiendo, ¿no? O sea, entonces, como digo, en ese doble interjuego... Yo coincido en la parte colaborativa, en la parte, digamos, de la importancia de encontrar espacios, digamos, de contención, digamos, porque, qué sé yo, por ejemplo, en el liderazgo, digamos, yo hoy lidero, digamos, nuestros equipos y cada uno por ahí puede hablar, pero nosotros también empezar a encontrar puntos o espacios de contención donde aprendamos y nos rodeemos. Personalmente yo, por ejemplo, si no hubiera salido de mi círculo íntimo, hubiera aprendido todo de mi padre, y la verdad es que Vos hablaste de un padrinazgo, Tomás. Claro, mi padre es excelente, porque realmente es excelente, digamos, en un montón de cosas, pero por supuesto, y como todos nosotros, tiene falencias sobre otras. Entonces, un poco lo que yo hace 3, 4 años vengo haciendo es, a mí me gusta al menos intentar aprender de los mejores. Entonces, trato de rodearme de los mejores. Después ellos eligen si me quieren dar bola o no. Entonces, lo que yo fui haciendo, o tratando de hacer es, digamos, buscar gente a la que admiraba y pedirle si quería ser, digamos, como una especie de tutor, un mentoreo. Por nada, digamos, es de cara dura ir, y yo fui a un par, digamos, Hugo Sigman es alguien con quien estoy muy agradecido, me junto cada 3, 4 meses, personalmente Donofrio, digamos, el de River también, o sea, son personas que yo veía con liderazgos muy marcados y distintos, a los cuales le dije, mira, digamos, me encanta tu perfil, digamos, escuchar de vos, aprendo cada vez que hablo, ¿te molestaría que tomemos un café cada 3 meses? Y por lo general la pregunta, digamos, la gente dice que sí, porque si uno es simpático o buena onda, no es que toda la gente va y le dice eso. Yo personalmente trato siempre de hablar y aprender de los mejores y no tener únicamente la visión que venía de mi familia, tratar de tener visiones distintas para complementar, digamos. Totalmente. Perdón, como, digamos, voy a interrumpir ahora porque se nos está acabando el tiempo y quería abrir un poco las preguntas, a ver si alguien tenía preguntas. Les habilitamos los micrófonos y nos pueden avisar. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, porque... Sí, preguntas, comentarios. No hay. No, veo que son muy claros, ¿no? Además me encanta oírlos y me encanta escuchar estos nuevos saberes horizontales que me encanta aprender de ustedes, les agradezco muchísimo por presentar. Y bueno, yo les pido disculpas, pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Seguro no hay preguntas de nadie, o sea, si no después quedan en contacto, pueden pedirnos a nosotros los contactos de cualquiera de los oradores para hacerles preguntas particulares.
Estaría bueno hacer un Digamos, cierre, Pau, nosotros siempre hacemos un cierre de ¿con qué palabras se van? Ah, muchas gracias, dice. ¿Con qué Bueno. palabras se van? Como para esto Como de... feedback con una palabra, ¿qué se llevan ¿Qué llevan? de esta charla, ¿no? De este haber compartido durante una hora, no sé, algunas reflexiones que pusimos, la experiencia de Tomás que es tan rica, digo, como ahí, ¿no? Como para cerrar en términos de intercambio, feedback en una palabra sería el desafío, ¿no? Que la pueden hacer por chat, acá ponen muy buena charla, me encantó participar, equipo, dicen, empatía, sinergia, Esto tiene que ver potencia, con el registro esperanza. también, ¿no? Lo que uno escuchó y cómo uno se queda con una palabra, sinergia, potencia, esperanza. Eso está bueno. Esperanza está bueno, ¿no? En este contexto transmitir algo de esto está bueno. ¿Qué más? Coexistencia. ¿Qué desafío genial. de convivencia tenemos? Bien, ¿qué más? Somos 20 y pico, ¿no? Esperanza. Bien, nosotros obviamente ponemos a disposición la presentación y cualquier práctica que podamos tener como ya desarrollada a disposición. Creemos que este es un momento donde ser solidarios es importante, ¿no? Es ayudarnos entre todos a construir. Así Generoso. que la presentación, si tiene algunos ejes que les puedan servir, está a disposición, o cualquier práctica que nosotros tengamos en nuestra Ay, haber. se me quedó Paula. ¿Cómo acceder a la presentación? Te pongo acá contacto @nearby.com.ar. Ahí lo mandé por chat. Más inspirador. Me llevo la certeza de que es posible crecer en base a los puntos en común. Tomás inspirador. Tomás tiene eso, ¿no? Gracias, El Valeria. carisma y la energía de su estilo. Bien. Bueno, en tus manos, Pau. Ahí está Mía por ahí, una Mía que no escribe. Una conocida mía. Mía, a ver, decirle algo a Tomás. Sí, Bueno, ahí les está agradecemos Paula muchísimo. Paula Liodinski, no subiste un solo comentario, y quiero que sepas que lo estoy registrando. Bueno, les agradecemos a todos por la presentación y bueno, como ya dije, quedamos en contacto para quien quiera acceder a la presentación, quien quiera acceder a los contactos nos avisan y desde ya muchísimas gracias a todos por participar, a todos y todas por participar y a los presentadores particularmente. Bueno, muchas gracias Gracias. Paola, muchas gracias Tomás, gracias a todos. Excelente la intervención, Tomás. Bueno, bye. Muchas gracias. Muchas gracias.